Muy bien, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva entrega de Encuentros por la Historia, una iniciativa de los grupos de investigaciones, religiones, creencias y utopías y el grupo de investigaciones en historia, economía, política y educación del Departamento de Historia de la Universidad del Valle. Encuentros por la Historia es un proyecto que surge en estos tiempos de confinamiento para tratar de proponer una dinámica de comunicación fluida entre los investigadores y nuevos investigadores que están culminando trabajos de investigación novedosos y de punta. En ese orden de ideas, este segundo ciclo de Encuentros por la Historia está compuesto por nuevos investigadores que están colocando a disposición de nuestro público una variedad de temas y novedades en términos de la investigación histórica y la enseñanza de la historia. Por tanto, hoy tenemos al profesor, maestro Aldo Fernando García Parra con su conferencia La historia de las ideas y la experiencias maoístas en Colombia. El maestro Aldo Fernando es licenciado en Historia de la Universidad Gran Colombia, maestro en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, docente de la Secretaría de Educación de Bogotá. Sus intereses de investigación están relacionados con la historia de la izquierda y su relación con el movimiento estudiantil en Colombia. Asimismo, su interés investigativo está enfocado en la historia de la construcción del socialismo en el siglo XX. Entre sus publicaciones se encuentra el trabajo de coautoría La verdad yace en el fondo de un pozo oscuro, reflexiones sobre la construcción del socialismo en el siglo XX, publicado en el Anuario de Historia Social y de la Cultura en el año 2014. Autor de la Bermejo en el año 2017 y su más reciente publicación en la revista Historia Ciencia Nueva, Historia y Política, algunas refutaciones a las transversaciones del comunismo el año anterior. Hoy vamos a funcionar con bajo la siguiente metodología. En primer lugar, transmitiremos por Facebook Live y allí los participantes a la charla tendrán la posibilidad de poner sus comentarios cuando finalice la conversación con el encuentro con el maestro Aldo Fernando y posteriormente quien les habla transmitirá las preguntas al investigador. Eh, Estaremos conectados más o menos unos 45 minutos a una hora, si no, si no hay ningún imprevisto por este medio. Y profesor Aldo, el auditorio, la sala es suya. Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Cordial saludo al equipo de Encuentros por la Historia. mm, Agradecido por la aceptación del trabajo para socializarlo en este espacio. Hoy hablaré sobre la historia de las ideas y experiencias maoístas en Colombia en el periodo 1970 al 2000. Bueno, la presente como objetivos, analizar la historia de las ideas y experiencias en el periodo señalado
y analizar también, examinar la asimilación política e ideológica del maoísmo en Colombia, en el movimiento estudiantil y en el movimiento campesino en dicho periodo. Asimismo, buscó indagar por los mecanismos de difusión y de recepción de las ideas maoístas, especialmente algunas revistas teóricas, el papel de los traductores y también de algunas librerías que cumplieron un rol fundamental en ese tiempo. Sobre la metodología de esta investigación se basa especialmente en la teoría de la recepción desarrollada en parte por Horacio Tarcus e intenta trascender el viejo enfoque de la historia de las ideas que se centraba principalmente en los grandes hombres y buscó, digamos que, analizar el compromiso de un conjunto de individuos que asumieron un papel como sujetos activos en la lucha y en la transformación social en estas décadas. Rápidamente voy a mencionar, antes de dar paso pues, a la introducción, algunos trabajos que entre 1973 y la fecha actual han tomado el maoísmo como objeto de estudio. Principalmente 22 trabajos, entre los que podemos encontrar 3 tesis de maestría en historia, algunas monografías, también una tesis de pregrado en historia, varios artículos y algunos libros que hacen referencia a el origen, la evolución y la división de organizaciones autodefinidas como maoístas. Allí algunos de sus escritores y productores como Mauricio Archila, Fran Molano, Miguel Urrego y Rodolfo Hernández fueron, digamos, los quienes desarrollaron esas, esas investigaciones. También algunas obras literarias sobre el maoísmo, especialmente Juego de Damas, El Dedo Índice de Mao y también El Río fue testigo. Sobre esto no me voy a detener mucho. Acá, digamos, estas son unas preguntas que los distintos investigadores han generado sobre el objeto de estudio, entre ellas, ¿por qué pegó tanto el maoísmo en el mundo universitario y no solo latinoamericano? ¿Cuándo y en qué condiciones y cómo se conformó el discurso político donde los grupos maoístas del campo marxista-leninista en Colombia ubican su génesis? ¿De dónde venimos, hacia dónde vamos y hacia dónde debemos ir? Pues en alusión a uno de los textos, digamos, que ha servido de referente para indagar sobre el origen de algunas organizaciones maoístas. Me refiero al texto de 1975 de proletarización, que lleva precisamente este nombre, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Otra pregunta, ¿por qué el maoísmo colombiano en los años 70 no logró convertirse en un proyecto nacional con permanencia en el tiempo, sino que a finales de la década de 1970 quedó reducido a un conjunto de grupos marginales, fragmentados a pesar del fervor revolucionario, el espíritu de sacrificio y la sacralización de sus símbolos por parte de sus militantes y sus dirigentes? Preguntas relacionadas con los dirigentes, los principales dirigentes del Ejército Popular de Liberación y el Partido Comunista Marxista-Leninista, Pedro León Arboleda, Francisco Garnica, Libardo Mora Toro, y algunos de los referentes teóricos pues, de las investigaciones, la teoría de la recepción, la historia de las mentalidades, la cultura política de la izquierda, por solamente mencionar algunos. Bueno, doy paso a la introducción. La discusión sobre el maoísmo tiene lugar en el contexto global actual, donde se profundizan los padecimientos, desigualdades y horrores para las masas del mundo, lo que suscita preguntas clave sobre las alternativas y posibilidades materiales para la transformación de la sociedad. Poner el foco en la historia del maoísmo y su vigencia tiene particular relevancia, pues aunque históricamente fue un referente importante durante el siglo XX,
Este no parece estar ni en la agenda política de los pueblos, ni en la lucha actual de la izquierda. Este último aspecto contrasta con algunas décadas de la segunda mitad del siglo XX en las que el maoísmo fue influyente. No obstante, la valoración sobre lo que es el maoísmo y lo que éste ha significado en las luchas revolucionarias de los pueblos, en particular en Colombia, hace parte del necesario balance que puede contribuir a un nuevo ciclo de transformaciones revolucionarias, pero también para lograr un mejor entendimiento de los aciertos, las limitaciones y los errores que los pueblos han enfrentado en sus luchas históricas. Plantearse el estudio del maoísmo en Colombia no es tarea fácil porque este fenómeno dista de ser unitario u homogéneo. Ni en el movimiento comunista internacional, ni en las organizaciones autodefinidas como maoístas en Colombia ha existido una comprensión unificada del mismo. Aunque tal situación podría ser un obstáculo epistemológico para comprender y caracterizar el maoísmo, la ausencia de univocidad en torno a este fenómeno es parte de una complejidad que merece ser tratada también por la investigación académica como objeto de estudio relevante. La experiencia histórica del maoísmo en Colombia es una historia abierta, aún por conocer, que debe tratarse con rigor y profundidad. La necesidad de ahondar en la comprensión de cuál ha sido la incidencia política e ideológica del maoísmo y cuál ha sido su evolución en Colombia, bien puede identificarse en el desafío que planteara Mauricio Archila. Su trayectoria histórica está cargada de enseñanzas que están todavía por aprenderse. El maoísmo fue una corriente de pensamiento revolucionaria que surge y emprende su desarrollo a partir de rupturas decisivas con concepciones anteriores en el marxismo y de manera particular con serias cuestiones de concepción y de método derivadas en la construcción del socialismo en la Unión Soviética en el periodo de Stalin. Su abordaje requiere, por tanto, de un enfoque científico que, más allá de lo dicho o dejado de decir por Mao Zedong, examine los desarrollos teóricos, la praxis de su materialización y las lecciones que de unos y otros se derivan. En Colombia, el maoísmo constituyó un referente político e ideológico de la lucha revolucionaria de la izquierda. Este hecho social amerita la atención porque tal corriente representó, en palabras de Medófilo Medina, el canal de expresión política de estudiantes ávidos de participación o de franjas radicalizadas del movimiento sindical y de sectores informales. La difusión y recepción del maoísmo en Colombia, 1971-2000. El comunismo como movimiento histórico ha inspirado intelectual y políticamente a millones de personas en el mundo. Desde la efímera Comuna de París en 1871, el comunismo empezó a abrirse terreno como un movimiento revolucionario. Posteriormente, la revolución bolchevique dejaría su marca como el hecho más decisivo de la historia del siglo XX. Su incidencia internacional fue fundamental, ya que, como lo señaló acertadamente el historiador Erich Hobsbawm, la historia del siglo XX no puede comprenderse sin la Revolución Rusa y sus repercusiones directas e indirectas. Los ecos de la Revolución Rusa se hicieron sentir en diversas partes del mundo y Colombia no fue la excepción. En el país, las ideas revolucionarias de octubre influyeron a los intelectuales y revolucionarios en las luchas políticas obreras de los años 20 y 30, como vienen mostrando algunas investigaciones recientes sobre este periodo. Posteriormente, con el triunfo de la Revolución China en 1949, sus salvas se constituyeron en fermento de las ideas revolucionarias para las organizaciones de izquierda en Colombia y Latinoamérica. El maoísmo tuvo un considerable impacto en la lucha política nacional e internacional. No ha de olvidarse que el maoísmo, cuando China era un país socialista, me refiero al periodo 1949 a 1976, realizó transformaciones trascendentales que influyeron sobre la cuarta parte de la población mundial. El maoísmo
Fue un referente importante en las luchas políticas en Francia, hablo de 1968, Italia, Estados Unidos, Turquía, Bangladesh, Afganistán, Irán, Brasil, Nepal, Perú y actualmente en las luchas armadas de la India. Precisamente el modelo revolucionario chino fue uno de los referentes políticos para el partido 1963. La recepción del modelo revolucionario chino contribuyó a la diferenciación de la izquierda comunista y a la asimilación en un sector del PCC de algunos aspectos del maoísmo. A mediados de los años 60, tal sector romperá con el Partido Comunista de Colombia y dará origen a un nuevo partido denominado Partido Comunista de Colombia Marxista-Leninista. Durante la década del 70, de algunas escisiones del PCC-ML, surgirán a su vez nuevas organizaciones también autodefinidas como maoístas. Me refiero a organizaciones como la Liga Marxista-Leninista, la Línea Proletaria, Tendencia Marxista-Leninista. Por otra parte, independientes del Partido Comunista Marxista-Leninista, emergerán otras organizaciones inspiradas en el pensamiento de Mao que configurarán lo que se caracterizó como el campo marxista-leninista en Colombia. Me refiero a organizaciones como Testimonio y Unión Proletaria. A finales de los años 60 y la primera parte de la década del 70, el análisis marxista en Colombia cogió vuelo con la incidencia de nuevas organizaciones políticas revolucionarias y la aparición de revistas de izquierda. En particular, las autodefinidas organizaciones maoístas se nutrieron de diferentes vías de recepción de las ideas de Mao. Específicamente en los años 70, emergieron revistas que sirvieron como vehículos de difusión de las ideas revolucionarias. En particular, dos revistas por las que fluyeron estas ideas fueron Uno en Dos y Revista de Revistas. La revista Uno en Dos. Algunos intelectuales progresistas, algunos de ellos muy cercanos al maoísmo, con algún grado de independencia de cualquier organización, crean la revista Uno en Dos. Esta fue una revista de tiraje trimestral que circuló en Colombia entre 1971 y 1977. El 1 de septiembre de 1971 hizo su aparición Uno en Dos y en su historia publicó 8 números distribuidos por las editoriales Oveja Negra, La Pulga y Hombre Nuevo. La revista surgió en una situación política importante de desarrollo del movimiento estudiantil y de las luchas campesinas en el país. A lo largo de sus publicaciones, la asimilación de las ideas maoístas estuvo relacionada con una reflexión crítica sobre la sociedad, examinando cuestiones como el carácter de la sociedad colombiana, la naturaleza de la revolución colombiana, la nueva democracia, el carácter del Estado, el problema agrario, entre otros. La revista planteó contribuir a las discusiones sobre temas de la actualidad nacional con un análisis riguroso. Debo decir que estas ideas eran parte de las discusiones más candentes que se estaban desarrollando en ese momento en el tercer mundo. Sus 3 primeros números fueron publicados por la editorial Oveja Negra y de su primer comité editorial hicieron parte Alfredo Molano, José María Rojas, Víctor Cubides y Alonso Tobón. También pasaron por sus filas escritores como Vicente López, Alberto Corchuelo y Gabriel Misas. También algunos teóricos internacionales como la escritora Rosana Rosanda. Podríamos indicar que para gran parte del movimiento maoísta colombiano, esta revista Uno en Dos fue influyente. Se estudiaba porque las polémicas que allí se presentaban brindaban herramientas teóricas para estudiar la realidad nacional y por la actualidad de sus análisis. Revista de revistas.
A principios de 1973 surgió la iniciativa de crear una editorial que popularizara algunas obras revolucionarias. Fue la editorial La Pulga. En 1975, Editorial La Pulga propició la creación de una revista teórica bimestral, Revista de Revistas. La revista publicó 5 números entre 1975 y 1976. Fue una revista de corte académico con una extensión aproximada de 120 páginas. Sus editores, entre los que se encontraba su director, Carlos Guillermo Álvarez, se plantearon el objetivo de cubrir el vacío de información y análisis políticos de carácter internacional presentes en los militantes y luchadores revolucionarios. En este sentido, anunciaron en su primera publicación estar al tanto de los recientes desarrollos y polémicas en el campo de la filosofía, la historia, la economía marxista, entre otras. Algo clave que examino en el trabajo es que si bien Revista de Revistas no se declaró abiertamente maoísta, sí introdujo importantes elementos teóricos del maoísmo, elementos de método de análisis materialista y concepción científica que permitieron entender aspectos como la naturaleza contradictoria del socialismo, el socialismo como estado de transición al comunismo y el problema de la restauración del capitalismo. Podemos ver en los 5 números publicados de la revista un esfuerzo por contribuir al debate teórico sobre las diferencias en método y enfoque en la construcción del socialismo entre la Unión Soviética y China. En la revista fueron reproducidos artículos de teóricos internacionales como Charles Bettelheim, Paul Suisi, Costas Maurakis, María Antonieta Macchiocci, entre otros, que fueron originalmente publicados en revistas como Monthly Review. También incluyó algunos trabajos inéditos de Mao, en especial la introducción de A propósito de los problemas económicos del socialismo en la URSS de Stalin, también sobre las 10 grandes relaciones y el trabajo sobre el centralismo democrático. Estas ideas eran las que se estaban estudiando en ese momento en el mundo entero y que la gente de acá, los militantes y lectores de la revista, también querían estudiar y conocer. Ambas revistas, tanto Uno en Dos como Revista de Revistas, ayudaron a erosionar un enfoque dogmático, criterios erróneos y puntos de vista sectarios y unilaterales sobre la construcción del socialismo. Voy a pasar acá. El papel intelectual de Enrique Posada Cano y el surgimiento de la librería Cinco Continentes. En la primera parte de la década del 70, Enrique Posada Cano, este intelectual colombiano, jugó un importante papel en la traducción y difusión del pensamiento de Mao Zedong en Colombia. Desde su primera estadía en China, entre 1965 y 1969, trabajó para el Buró Central de Traducciones y Publicaciones de las obras de Mao y otros líderes chinos. Como muchas otras personalidades en el mundo, fue atraído por el proceso histórico de transformación social que se estaba llevando a cabo en China desde 1949. Su acercamiento al gigante asiático se da por medio de la Embajada de China en La Habana. En febrero de 1965, Posada Cano arribó a China para trabajar como especialista de la lengua castellana. Inicialmente, su lugar de residencia fue el famoso Hotel de la Amistad de Pekín. En este lugar se hospedaba una parte de las delegaciones que visitaban y trabajaban en China. Allí compartió estadía e intercambió labores con intelectuales europeos y latinoamericanos, algunos de ellos colombianos, eh, entre los que se encontraba Ricardo Samper, también intelectuales como Fausto Cabrera, Alfonso Graíño, Ana de Graíño o Robinson Rojas. Posteriormente,
Posada Cano estuvo principalmente ligado al Buró Central de Traducciones y Publicaciones. Es importante indicar que la labor de traducción ayudó a romper el cerco que el imperialismo tendía sobre China y que la sometió a aislamiento, obstaculizando el conocimiento sobre su realidad. Ahora bien, los traductores no actuaron pasivamente frente al estímulo externo de la Revolución China. No fueron un instrumento de las políticas chinas para propagar las ideas revolucionarias. La época y el ambiente mundial favorable a la revolución se mezclaron con la actitud, disposición y el papel consciente que los sujetos asumieron en la defensa de un ideal. Precisamente, un aspecto importante de la recepción de las ideas se refiere a las motivaciones e intereses por las cuales un sujeto traduce, prologa o cita la obra de un autor. A este respecto, en entrevista realizada a Enrique Posada Cano, comenta cuáles fueron sus intereses y por qué puso los ojos en China, en la China revolucionaria. La época era esa, de creer en una utopía, un ideal, una máxima tarea en la que el mundo iba a cambiar y marchábamos hacia una sociedad socialista como primera etapa, hacia una sociedad luego superior sin clases, sin Estado, y que vendría una revolución internacional en la que China era líder. Esa era la época. Invertíamos tiempo en algo que creíamos, en algo en lo cual teníamos nuestra convicción de que era un cambio fundamental hacia una sociedad igualitaria, donde no hubiera diferencias entre trabajo manual y trabajo intelectual, entre la ciudad y el campo. Ese era el gran proyecto de Mao. En eso creíamos y por eso aplicamos nuestra fuerza a traducirlo, a interpretarlo y a difundirlo. Esas eran palabras de Enrique Posada Cano. Es importante también mencionar que el Estado socialista chino dedicó ingentes esfuerzos económicos y materiales para organizar la publicación y traducción a distintos idiomas de las obras de Mao y de sus principales dirigentes. Esto fue parte de una política internacional de propagar las ideas revolucionarias por el mundo entero. La labor de traducción y difusión del pensamiento de Mao fue considerada por los chinos como una tarea gloriosa, porque el pensamiento de Mao representaba la cumbre del pensamiento revolucionario. Además, la labor desempeñada por traductores y difusores del pensamiento de Mao significaba para los chinos la entrada en la categoría de viejos amigos, que en la memoria china estaba inscrita como aquellas personas que aportaban a la construcción del socialismo. A este respecto, Posada Cano comenta que cada vez que visitaba China, los chinos le insistían en la importancia de la tarea gloriosa. Él, junto a un equipo de traducción integrado por algunos latinoamericanos, europeos y chinos, tradujo al español y otros idiomas varios textos de Mao, en especial el tomo quinto de las obras escogidas de Mao. A la par que asumía la tarea gloriosa, Enrique Posada Cano impulsó la creación en Bogotá de una librería que sería fundamental en la circulación de las ideas maoístas en Colombia. La librería se llamó Cinco Continentes. Fue fundada posiblemente entre 1972 y 1973. Estaba ubicada en el centro de Bogotá, en la carrera novena entre calles 12 y 13. No era un sitio muy vistoso para una librería, ya que se encontraba en medio de almacenes de ropa y de accesorios para la industria textil. No tenía un letrero que advirtiera pues el lugar de la librería y como lo comenta uno de sus administradores, la librería se encontraba en un segundo piso y dentro de eso había una piecita que era Cinco Continentes. En una se vendía y en la otra servía de bodega para guardar los libros. Posada Cano no atendía directamente la librería por su permanencia en China, pero orientaba el envío de literatura y los libros para Colombia. Mientras tanto, algunos militantes maoístas estaban al frente de su funcionamiento y administración.
Aunque no pudimos acceder al catálogo de la librería, según uno de los administradores, la librería contaba con obras de Mao en diferentes formas y tamaños, obras de Marx, de Lenin, Engels, arqueología china, obras de Lu Xun, literatura china, libros y videos sobre medicina china, instrumentación y acupuntura. Asimismo, se vendía la revista Vietnam Hoy, entre otros materiales. En esencia, era la librería de los chinos, como lo comenta Ricardo Arango, quien simultáneamente administraba otra importante librería de izquierda, denominada El Zancudo. Además de ser una librería, Cinco Continentes actuaba como distribuidora. A Cinco Continentes llegaban militantes, luchadores de lo que se llamó en los 70s la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Por materiales, llegaban de distintos lados, de Caquetá, La Guajira, Nariño, la costa atlántica, Antioquia y el eje cafetero. La librería distribuía materiales a librerías más pequeñas, como unas casetas muy conocidas en los 70s que fueron acá en Bogotá, casetas en el centro, en la calle 19, pues que configuraban toda una red de circulación de libros mucho más amplia. Otra revista muy importante fue la revista Un Mundo que Ganar. Tras el golpe de Estado en China en 1976 y una desbandada de fuerzas maoístas en el mundo, algunas organizaciones como el Partido Comunista Revolucionario de Estados Unidos, también el Partido Comunista del Perú, impulsaron la reagrupación de partidos o organizaciones maoístas en el mundo y conformaron el Movimiento Revolucionario Internacionalista. Este movimiento promovió la revista Un Mundo que Ganar. Fue una publicación trimestral publicada y distribuida por Word to Win en Londres. Su publicación en español fue asumida por una editorial colombiana llamada Asir Editores Limitada y su primer número apareció en 1985. Finalizó con el número 32 en 2006. Basándose en el espíritu y tareas planteadas por el Movimiento Revolucionario Internacionalista, la revista tuvo como objetivo contribuir al proceso revolucionario proveyendo análisis y comentarios sobre los acontecimientos vitales del mundo y del movimiento revolucionario. La revista fue el vehículo de difusión a través del cual se conoció el acontecer de las guerras populares en el Perú y Nepal. La revista estuvo abierta al cubrimiento de las luchas populares y antiimperialistas. Incluyó en sus 32 números artículos sobre política, arte, reseñas de libros y las luchas políticas mundiales de países como India, Perú, Irán, Sudáfrica, Colombia, Kurdistán, Francia, Nepal, la Unión Soviética, México, Afganistán, entre otros. En Colombia, la revista cumplió un papel fundamental. Activamente fue el Grupo Revolucionario de Colombia, el que difundió ampliamente la revista en el país y América Latina. En Colombia, la revista fue circulada ampliamente en foros, sindicatos y universidades, en las casetas de libros de la 19 que ya mencionaba hace un momento, y también fue puesta a la venta en la Librería Nacional. Sobre la cantidad de números editados, el tiraje de la revista para sus números 1, 2 y 3 alcanzó aproximadamente 5.000 ejemplares. Los restantes números alcanzaron un tiraje aproximadamente de 1.000. El tiraje de la revista, vale decirlo, no se compadeció con la difusión. Sin embargo, se hicieron ingentes esfuerzos desde Colombia por distribuir números para España, Estados Unidos, México, Perú, Ecuador, Chile y Argentina. Merece resaltarse que se enviaron varios ejemplares para los exiliados latinoamericanos en Europa. 2. Los orígenes de la Liga ML. 1971 marca un hito de ascenso de lucha social, campesina y estudiantil.
En el proceso de lucha por la tierra y por cambiar las estructuras agrarias, se conformó la Liga Marxista-Leninista de Colombia. El campo colombiano fue durante la década del 70 escenario de las más importantes luchas por la tierra que se han desarrollado en la historia del país. La dominación imperialista sobre la nación colombiana, entretejida con la contradicción entre terratenientes y campesinos por la propiedad de la tierra, constituyó la base material para la lucha campesina en el país. Las luchas por la tierra llevaron a que miles de campesinos e indígenas se levantaran para adquirir tierras y destruir las relaciones de propiedad opresivas que acompañaban la concentración de la propiedad. La Liga ML planteó como consigna: opongamos a la reforma agraria la revolución agraria. Según ellos, la revolución democrática y nacional de nuevo tipo solo podría alcanzarse desarrollando una guerra popular. La Liga insistió en la necesidad de derrocar al imperialismo y las clases reaccionarias locales, apoyándose en los campesinos revolucionarios a través de la movilización y organización de las masas. Desde un principio, la Liga planteó el proceso revolucionario como parte de una revolución mucho más amplia de carácter mundial. Se propuso, acorde con las particularidades y el carácter semifeudal del país, llevar a cabo una revolución nacional antiimperialista y una revolución de nueva democracia contra la opresión terrateniente. A diferencia, pues, aquí voy a hacer un énfasis, y es que a diferencia de teóricos del maoísmo como Isaac Deutscher, que vieron las organizaciones maoístas como organismos monolíticos, el examen, el estudio de la Liga ML deja ver luchas políticas internas en su interior, que pues se presentaron de manera frecuente, donde el factor principal de orientación lo constituyó, más que una política revolucionaria, una orientación reformista y gradualista del proceso de lucha social. Como ellos mismos lo sintetizaron, queremos forjar más un movimiento económico que político y más político democrático que político revolucionario. En las zonas campesinas, bajo la influencia de la Liga ML, este trabajo puede evidenciar cómo asociaciones políticas y económicas con cierto tinte revolucionario, basadas en el autosostenimiento económico. La Liga ML participaba e impulsaba la creación de comités campesinos, comités de mujeres, comités de pioneros y células clandestinas de la organización. eh, Impulsaron un tipo de organización denominada el comisariato, que fue una forma organizativa que se encargaba de la venta de los productos agrícolas y, de acuerdo con lo que cada quien aportaba, se le daba el dinero correspondiente. El comisariato funcionaba como un centro de acopio en el cual pues se les compraba a los campesinos la producción de yuca, maíz, ñame y arroz. Esos comisariatos funcionaban en algunas zonas de Sucre, como Morroa, Las Piedras, Oriente, Armón, El Yeso, La Mesa, Cambimba, entre otros. Un hallazgo clave encontrado en este trabajo tiene que ver con la lucha política de la Liga ML por cambiar algunos rasgos de la cultura campesina que eran retrógrados o perjudiciales para las masas mismas. En particular, lo que se intentó en algunos núcleos, asambleas, reuniones de masas y reuniones de células de la organización fue cambiar ciertas prácticas y hábitos nocivos que caracterizaban al campesinado en ese tiempo. Siguiendo elementos de la concepción maoísta, en algunas reuniones se promovía que la gente desarrollara la crítica y la autocrítica, indicando los defectos y errores de las personas en el cumplimiento de las tareas y las actividades políticas. En las zonas bajo la influencia de la Liga ML se criticaron tradiciones perniciosas para las masas. Particularmente, la Liga ML rechazó correctamente los fandangos y las corralejas tan fuertemente arraigadas en la superestructura ideológica de ciertas zonas de la sociedad colombiana.
Un aspecto degradante sobre la opresión de la mujer de estas fiestas lo menciona en entrevista uno de sus dirigentes, Bernardo. Al respecto dice, en los fandangos, casi siempre terminaban emborrachándose todos los jóvenes y emborrachaban las muchachas, y no faltaba que alguna de ellas fuera objeto de violación o de ataque sexual por parte de un grupo de jóvenes. Las mujeres amanecían por ahí tiradas, les hacían ofensas o las desnudaban. Se daban otras cosas, por ejemplo, que para bailar con una muchacha se pagaba. Esa valía tanto, digamos que valía 20.000 pesos. El que fuera a sacar la muchacha pagaba cierta cantidad de dinero. Había otras cosas que valían, había otras que valían 15.000 o valían 10.000. O sea que tenía que depositar un dinero para bailar con una muchacha. Y había muchachas que nadie sacaba porque eran feitas. Por alguna concepción eran feas. Ellas se sentían mal porque nadie las sacaba a bailar. Frente a esas costumbres, se empezaron a organizar cómo sabotear esas fiestas y cómo elevar la conciencia de los jóvenes para que repudiaran ese tipo de reuniones y hacer valorar más las mujeres. Nosotros luchamos por abolir eso y por explicarles a los campesinos que podían hacer sus reuniones y hacer sus festejos sin necesidad del trago, sin necesidad de emborracharse. Esas eran las palabras de uno de los dirigentes. No obstante, este proceso fue contradictorio, porque tales intentos de cambio cultural también se mezclaron con una mentalidad campesinista, cerrada y provinciana. Los miembros de la liga tenían prohibido ver televisión, así lo denominaban, ver televisión, la televisión burguesa, escuchar las cadenas radiales burguesas e imperialistas, leer la prensa burguesa. En algunas zonas rurales influenciadas por la Liga ML, hubo personas imbuidas con un enfoque moralista que expresaban, que se expresaba con críticas absurdas, así la gente bailaba, si las mujeres se aplicaban rubor en su rostro, si se pintaban los labios o se ponían aretes. En cierto sentido, hubo una tendencia al campesinismo, expresado en el rechazo a la gente de las ciudades con marcado antiintelectualismo. Es de destacar en la labor propagandística de la Liga el papel que tuvieron los difusores de su línea política e ideológica. En esta organización cumplieron un papel destacado los campesinos revolucionarios, quienes asumieron un papel activo en divulgar las ideas revolucionarias. Se divulgaban por aldeas y pueblos, especialmente al llevar el periódico de la organización, Nueva Democracia, y promover las revistas Pekín Informa, China Reconstruye y China Ilustrada. La Liga ML tenía brigadas de propaganda por diferentes veredas para vender las revistas chinas y estos grupos de militancia leían y discutían el contenido con los campesinos. Esta fue una manera crucial de hacer suya y poner en juego la asimilación de las ideas revolucionarias que circulaban y de cómo se empezaban a configurar una visión propia del mundo entre los mismos campesinos. Es de resaltar que el movimiento campesino que había en Sucre y en el suroeste antioqueño tenía tanta acogida que las revistas chinas y los símbolos revolucionarios eran parte de la cotidianidad de los campesinos. Ellos mismos empapelaban las casas con las láminas chinas, las fotos de las comunas populares y las fotos de Mao. Otra labor importante de difusión de las ideas revolucionarias se dio mediante la proyección de películas chinas, especialmente la proyección de películas como El Soldadito Chan Cao y Brillante Estrella Roja. Esto era parte de vencer una barrera material, la del analfabetismo, y poder llegar a masas básicas por medio de otras herramientas que permitiera infundir sentimientos, por ejemplo, de servicio al pueblo propios de la lucha revolucionaria. ¿Me puedes indicar cómo voy de tiempo y cuánto me queda? Eh, 10, ¿Sí? sí, 10 minutos, profesor Aldo. ¿10 minutos? Listo. Mm, Gracias.
En esta tercera parte hablaré especialmente de la asimilación del pensamiento de Mao en las organizaciones estudiantiles. En los 60, en todo el mundo se vivía un tiempo de efervescencia y lucha intelectual en la universidad, desde el movimiento por la libertad de expresión en Estados Unidos, pasando por el influjo del triunfo de la Revolución cubana, el Mayo francés del 68 en los países imperialistas, hasta las grandes movilizaciones estudiantiles de los países del tercer mundo que vivían el mayor apogeo de luchas de liberación nacional. Todas ellas influenciadas en buena parte por la Revolución Cultural China y con un marcado sentimiento antiimperialista. Fue una época marcada por el compromiso de la juventud con la sociedad en su conjunto. En Colombia se produjo una gran movilización en contra de las políticas y proyectos del imperialismo en los países oprimidos como parte de desplegar el capitalismo. Pues recordarán algunos de los proyectos lesivos, como el llamado Plan Atcon. Dentro de este ambiente de politización, movilización y oposición al imperialismo a finales de la década del 60 y comienzos del 70, el abanico de fuerzas estudiantiles autodefinidas como maoístas era bastante amplio. Durante las jornadas de lucha estudiantiles de 1971, había fuerzas como la Juventud Patriótica, las brigadas de activistas revolucionarios de las universidades Antioquia, Medellín y Nacional, el Grupo Marxista-Leninista de Antioquia y las organizaciones del PSC-ML. Y también Testimonio. Este es un hallazgo importante porque se creía que en ese tiempo la presencia de las fuerzas maoístas había sido marginal o que había sido realmente algo, su presencia había sido algo exótico. Lo que muestra esta investigación es que tuvieron un papel importante en varias regiones del país, en varias universidades y fue en algunos incluso un papel de dirección en el movimiento estudiantil. En Colombia, el año de 1971 empezó con protestas estudiantiles en la Universidad del Cauca y en Cali, donde estudiantes de la Universidad del Valle se movilizaron para rechazar la estructura jerárquica de la universidad, exigir la renuncia de algunos rectores, la eliminación de la representatividad del sector privado y la presencia de la iglesia en los organismos superiores de la universidad. Ante la represión estatal y la negativa de las directivas universitarias a adelantar cambios sustanciales a la educación, los estudiantes resuelven declarar paro general, un paro nacional, y allí en este paro y en estas movilizaciones, pues va a tener una presencia importante el sector maoísta. Para algunas fuerzas maoístas, la lucha estudiantil era parte de la lucha por la transformación revolucionaria de la sociedad. Eh, las reivindicaciones democráticas y antiimperialistas del programa mínimo, que conformaban pues la gran mayoría de estudiantes, creían las fuerzas maoístas debían enmarcarse y comprenderse dentro del desarrollo de la revolución de nueva democracia. En la lucha estudiantil de 1971 hubo dos corrientes de fuerzas maoístas. Por una parte, la corriente de Nueva Democracia y por otra, la corriente asociada al PSC-ML. Las fuerzas maoístas del campo de la Nueva Democracia coincidieron en algunos aspectos de la caracterización de la realidad colombiana. Algunos aspectos como la naturaleza de la sociedad colombiana, el carácter de la revolución colombiana, la cultura dominante en el país, el rechazo a la dominación imperialista, el análisis de clase de la sociedad colombiana, entre otros, fueron centro del análisis de las fuerzas maoístas. Estas fuerzas maoístas de la nueva democracia consideraron que una transformación en la cultura e ideología era parte indispensable del terreno fértil para una transformación venidera. Para un sector de las fuerzas maoístas fue clave el planteamiento de Mao Zedong sobre que la existencia social de la gente determina sus pensamientos. Una vez dominadas por las masas, las ideas correctas, características de la clase avanzada, se convertirán en una fuerza material para transformar la sociedad y el mundo.
Finalmente, hacia la década del 80, en medio de un ascenso de la agitación social, van a aparecer nuevas organizaciones maoístas a nivel nacional y mundial. En una situación internacional adversa por la pérdida del socialismo en China, por el ataque anticomunista mundial y la desbandada de muchas fuerzas progresistas que renegaron del socialismo, emergió en 1980 en Perú una guerra popular dirigida por un partido, el Partido Comunista del Perú. En Colombia, en 1982, se forma el Grupo Comunista Revolucionario de Colombia, que reunió comunistas en declarada lucha contra tendencias no revolucionarias en el país. El llamado GCR, como parte de su desarrollo y organización y formación política e ideológica con estudiantes y jóvenes, formó aquí la organización juvenil Los Guardias Rojos. Los Guardias Rojos asumieron el papel de detonadores de las ideas revolucionarias, se vieron como puente de las ideas revolucionarias hacia las masas. De ahí que asumieron la defensa del internacionalismo proletario como principio fundamental del comunismo revolucionario. En este sentido, una de las características de los guardias fue su apoyo e intensa labor de agitación en las universidades públicas a los procesos de guerra popular en el Perú y Nepal, la lucha antiimperialista de los pueblos a nivel mundial y la divulgación del marxismo. Su planteamiento de apoyo a la guerra popular en el Perú y lo que ésta significó para las masas del mundo quedó expuesto en sus documentos y pintas difundidas en las universidades públicas. Otro aspecto del terreno de la lucha en el terreno ideológico de los Guardias Rojos fue la forma como asumieron, como apropiaron el maoísmo, especialmente un elemento central de lo que fue la Revolución Cultural China. Me refiero a la necesidad de transformar la concepción del mundo, la lógica y los valores del capitalismo, no solo abogando por una cultura antifeudal y democrática, sino esencialmente comunista. Es decir, la lucha por cambiar la concepción del mundo incluso antes de la toma del poder. Esto diferenció a los guardias rojos de otras fuerzas autodefinidas como maoístas. Otro elemento importante es que en el contexto de la década del 90, donde pues va a tener presencia los Guardias Rojos, desarrollaron una fuerte lucha contra el llamado posmodernismo. Asimilaron y defendieron una lucha por la ciencia en contra de la tendencia posmoderna, la negación de la realidad y la verdad objetiva. Esto pues constituyó una de sus principales banderas, que fue la lucha contra el posmodernismo. Concluyo. Este trabajo analiza el papel de las revistas Uno en Dos y Revista de Revistas eh, como parte de una contribución general para un mejor entendimiento teórico sobre la realidad nacional e internacional. Este trabajo también contribuye a la difusión de cómo fue esa difusión de las ideas de Mao, por medio de qué vehículos de divulgación se desarrolló, se conoció ese pensamiento, y aborda especialmente el papel intelectual que un intelectual como Enrique Posada Cano cumplió entre los años 60 y 70. También algunas revistas importantes como la revista Un Mundo que Ganar, que fue un mecanismo supremamente importante para dar a conocer en distintos lugares del país lo que fueron las guerras populares en el Perú y Nepal. También contribuye al conocimiento de las luchas emprendidas en el campo por la llamada Liga Marxista-Leninista y su experiencia organizativa, aunque allí hace falta también ahondar y ampliar mucho más la investigación en la presencia también de otras organizaciones que incluso tuvieron un radio de influencia mayor que la Liga. Me refiero a la Organización Revolucionaria del Pueblo, la llamada ORP.
Mm, Este trabajo muestra cómo las fuerzas maoístas estudiantiles tuvieron una presencia importante en la lucha estudiantil en el paro de 1971 y que estas fuerzas consideraron que era necesaria una transformación en la cultura e ideología como parte pues, de un terreno y de cambiar el ambiente para una transformación venidera, así lo consideraron. También aborda cómo hay una emergencia de lo que se creía como algo ya clausurado y perdido, el maoísmo, muestra precisamente cómo hay una nueva emergencia de organizaciones maoístas hacia los 80s, que fue clave especialmente el impacto que tuvo esto en algunas organizaciones estudiantiles como fueron los Guardias Rojos y la Unión de Estudiantes Revolucionarios, de la cual pues no alcancé a abordar. Especialmente el papel de los Guardias Rojos pues como detonadores de las ideas revolucionarias, como puente de esas ideas hacia las masas y una apropiación del maoísmo en el sentido de lo que significaba defender la necesidad de una transformación de la concepción del mundo como parte de un elemento central de lo que fue la revolución cultural en China. En síntesis, este trabajo muestra cómo el maoísmo fue un fenómeno importante con incidencia tanto en el movimiento campesino y en el movimiento estudiantil en el periodo 1970-2000. Bien, muchas gracias. A usted, profesor Aldo, muchas gracias por su intervención, una intervención muy nutrida, muy interesante lo que usted expone, la, el desenvolvimiento de estas ideas maoístas en el contexto colombiano. Hay varias preguntas dentro de no sé, chat me gustaría proponerle la siguiente metodología. Elaboremos bloques de 2 preguntas para que usted pueda recoger lo que allí se expone y eh, procede a contestar después de que yo se las lea, si le parece. Guadalupe Mendoza Ramírez de pregunta, ahí sería muy interesante el papel de los traductores en la difusión de las ideas de Mao. Pregunta si ha hecho algún estudio sobre la red de distribución de esas traducciones en América Latina. Comenta que en México, en los 70, tuvieron también una amplia difusión, sobre todo en las universidades públicas. Lidia González, también desde Facebook, comenta sobre, alaba su investigación y pregunta sobre cómo las ideas maoístas circulaban entre las poblaciones rurales, que en su mayoría eran y aún siguen siendo una población analfabeta que no podía acceder a fuentes originales. Listo, voy entonces con estas dos primeras, ¿cierto? Perfecto. Bien. Sí, es interesante analizar el papel de los traductores en la difusión de las ideas de Mao. No era un papel o un desempeño de la traducción a título individual, sino eran equipos que se conformaban, integrados por personas de diferentes lugares del mundo, equipos de latinoamericanos y equipos de europeos. En particular, en el caso que yo menciono de Enrique Posada Cano, estuvo, por lo que conozco, con otras personas de origen peruano y de origen chileno. Quise ahondar más profundamente en cuál fue esa relación, esa red que establecieron. Fue, digamos,
difícil llegar a poder seguirle el paso, a seguirle la pista, a seguir los indicios. Sé que alguien que participó en los equipos de traductores fue el chileno Robinson Rojas, que pues también tiene algunos materiales importantes sobre la Revolución Cultural China, materiales de economía y demás. Mm, pero repito, había varios equipos encargados de esa labor y creo que además de seguir toda la y digamos, de reconstruir la red de traductores que considero es una parte importante de lo que debería hacerse en una próxima investigación, también tenemos que ahondar en la misma discusión interna, en la misma asimilación que había del traductor por parte del pensamiento de Mao Zedong. O sea, me explico. Mm, eran discusiones de días, de largas horas, para poder traducir, digamos, no solamente oficialmente, sino sin distorsionar y sin tergiversar lo que dentro de la connotación china Mao y los dirigentes querían expresar. Entonces, ¿cómo traerlo a palabras coloquiales, a palabras cotidianas, sin cambiar pues la esencia? Esto es algo que Enrique Posada Cano muestra o deja ver, digamos, en las entrevistas. Así que todo ese papel de la traducción, digamos, merece una investigación y seguramente hay algo mucho más enriquecedor que podamos explorar y podamos ahondar. Para terminar sobre esta pregunta, hay yo le preguntaba alguna vez a Enrique Posada Cano, leyendo incluso este libro de Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt, a ella le hacen en un prólogo, traducen una obra de Mao que se llama El tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo, lo traducen como la manipulación de las contradicciones en el seno del pueblo. Hay un mundo de diferencia entre manipulación y tratamiento, ¿sí? Y quien conozca el discurso de Mao, pues se puede entender que ahí no había nada de engaño, de manipulación o de querer de pronto instrumentalizar a las personas. Sin embargo, con esa traducción, el lector tal vez se hace una idea errónea de lo que el título del discurso quería expresar. Entonces, él aclaraba, incluso decía, no, eso lo tradujimos como el tratamiento, y el tratamiento hace referencia a las discusiones que debían darse entre la gente por medio de el razonamiento y de la argumentación convincente y de la persuasión, nada de algo parecido a la manipulación. Entonces, así de ese calibre y de ese rigor es el papel digamos, de la traducción. Entonces, es enriquecedor en ese sentido. Y la segunda pregunta, con respecto a cómo fue ese papel, ese proceso de llevar ese pensamiento a zonas donde pues, se enfrentaban con algunas dificultades materiales como el analfabetismo, pues eso es lo que dejan ver los campesinos revolucionarios, algunos muy conscientes de ese problema material, de cómo era que debían resolverlo, un analfabetismo en un porcentaje muy amplio de la población. Decía yo en la presentación que parte de resolver, digamos, en un sentido el problema fue llevar películas y hacer esas proyecciones después de largas caminatas por el campo, hacer esas proyecciones, incluso muchas veces eh, sin los títulos, porque pues como no se tenía el acceso, no se tenía la posibilidad de entender pues, los subtítulos y demás, entonces solamente se dejaba
la proyección, y posteriormente los militantes encargados de hacer ese tipo de proyecciones explicaban los elementos centrales en un diálogo con las personas. No era solamente una cosa de que los militantes vertían ese conocimiento sobre las personas, sino que en un diálogo y en una discusión con las personas también de lo que veían, pues se lograba tener un mejor entendimiento y poder elevar digamos, la comprensión de los campesinos. Ese fue un mecanismo, el mecanismo de las proyecciones de películas. Y el otro que mencionaba, de cómo circularon esas ideas, fue a través de que los campesinos revolucionarios que se encargaban de llevar el periódico Nueva Democracia y las revistas chinas, China Reconstruye, Pekín Informa, discutían con las personas en los hogares. Entonces era una cosa eh, eh, que era muy de mucha efervescencia en cierto sentido. Así lo dejan ver los campesinos en las entrevistas. Para ellos incluso fueron los mejores años de su vida, como varios me lo manifestaban a mí incluso personalmente. Hay dos interrogantes más. Eh, Profesor Luis Javier Ibargüen, ¿qué relevancia tiene hoy para la investigación social entender el objeto de estudio de su investigación? Y segundo, Inti Watanas pregunta desde Facebook si existe una relación entre el EPL y alguna de las revistas que usted presenta. Bueno, sobre la relevancia lo mencionaba en la primera parte. Espe- Perdón. Especialmente en que hay perdón. Decía que hay un contexto global en, en donde se han venido profundizando los padecimientos de las masas, las desigualdades y los horrores para los pueblos del mundo. En ese sentido, pues hay preguntas claves que las personas se hacen sobre cuáles son las alternativas y posibilidades materiales para la transformación de la sociedad. Y en ese sentido, como parte pues de que se conozca cuáles han sido esos caminos de emancipación, esas alternativas que los pueblos han forjado en diferentes partes del mundo, ahí precisamente es relevante o son relevantes investigaciones como estas, de que se conozca que hubo un pasado de lucha eh, y que pueda, en cierto sentido, ser o ayudar a un correcto balance sobre cuáles fueron los aciertos, las limitaciones y los errores también que hubo de los pueblos cuando enfrentaron estas luchas históricas. Creo que parte también de conocer o de ayudar, de contribuir a conocer la historia de la izquierda en este país y de cuáles fueron esas conexiones, esos vínculos, esas asimilaciones de pensamientos avanzados que se dieron, digamos, en estas latitudes. Creo que en ese sentido que es importante o cobra relevancia una investigación de este corte.
Y la segunda pregunta sobre la conexión o si hay alguna relación entre el EPL y estas revistas, lo que yo puedo ver es que o puedo conocer es que, por una parte, hay rompimiento de algunos militantes que integraban lo que fue el Partido Comunista Marxista-Leninista y en ruptura con en ruptura organizativa tanto con el EPL como con el PCML, pues por una parte se conforman nuevas organizaciones y algunas personas que quedan sin organización o con algún nivel de conexión organizativa no muy clara, estos intelectuales progresistas son los que dan impulso o dan origen a estos mecanismos de los que hablaba, a estas revistas. Incluso muchos de ellos muestran cómo hay una inconformidad con la formación que se llevaba a cabo, la formación, hablo de la formación política e ideológica que se llevaba a cabo en el EPL y en el PCML. Me refiero a que muchos de ellos incluso querían trascender lo que fueron los tres permanentes. Hablo de textos que en China se divulgaron mucho y también acá en Colombia. Me refiero a textos de Mao Zedong como no, En memoria de Norman Betún, Servir al pueblo o El viejo tonto que removió las montañas. Se reducía la formación de los militantes a estos textos solamente, ¿sí? Más en un sentido, digamos, moralista y demás, y muchos de ellos quedaban o sentían esa ausencia o ese vacío de formación teórica, conceptual, de un enfoque, de un método también científicos, y en ruptura incluso con ese enfoque dan origen a estas revistas. Entonces, ahí no veo un vínculo tan claro, aunque ya en los años 70 estas revistas tienen una divulgación mucho más amplia y verdaderamente muchos militantes, así fueran del EPL o no, accedían a la lectura de los materiales de la revista porque era parte de los problemas candentes que se estaban discutiendo, no solamente en el movimiento popular acá en Colombia, sino en general en el tercer mundo y, y en general en diferentes partes del planeta. Entonces, eh, fue de amplio conocimiento para varios sectores de los maoístas en el país estas revistas. Muy bien, profesor, muchas gracias por su intervención, por su conferencia. Ha sido un placer para nosotros poder contar con esta reflexión. Creo que variado número de conferencias que llevamos hasta el punto sobre historia de las ideas, sobre el universo intelectual, la recepción, construcción de pensamiento a partir del histórico. Ha sido muy interesante. Agradecemos a quienes se conectaron en Encuentros por la Historia el día de hoy. Agradecemos al equipo que se encuentra en, transmitiendo por Facebook Live, a nuestro coordinador Javier. Muchas gracias, profesor, y espero un momentico en sala para darle una información. Claro, claro. Muchas gracias a ustedes por el espacio y esperamos seguir apoyando este tipo de encuentros y la labor tan importante que ustedes hacen en difundir distintos tipos de trabajos de historia y demás. Así que